Noticias 7 AM. Llegó el momento de leer Entre líneas con el politólogo Francisco Ruiz. 8:21, como usted acaba de escuchar, es hora de leer Entre líneas con el analista político Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, columnista. Usted puede leer Entre líneas en uniradioinforma.com. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. Muy bien, afortunadamente. Gracias a Dios estamos con salud y deseando que pues todo el amable auditorio se encuentre de la misma manera. Y también que sigas así, Francisco, con mucha salud. Oye, pues no es publicidad, aunque así suene el título de tu columna de hoy, pero es también parte del divertimento de aprender de estos temas. ¿Por qué, Francisco, Febrero Loco? Pues mira, me acordé mucho de esta frase que se utiliza aquí en la región con el clima, que dice enero loco, febrero loco y marzo otro poco. Sin embargo, en esta ocasión le dimos un significado distinto, ¿no? La realidad es que pues febrero en México se avisora de locos ante, bueno, número uno, y principalmente el reinicio de las actividades legislativas en nuestro país, que bueno, pues representan los nuevos intentos del poder, del partido oficial, lo que quise decir, del partido oficial, en torno a las iniciativas que van a presentar. Por lo menos eso fue lo que ya pues nos dio a conocer la senadora y ex secretaria de gobierno Olga Sánchez Cordero, que por cierto salió muy tiktokera. La vimos ya en esta plataforma dando a conocer pues precisamente las intenciones que tienen de promover la agenda del presidente, que según lo que ella misma declaró en este video, pues no solo es la reforma eléctrica, sino pretenden hacer cambios a la Guardia Nacional, también una reforma electoral, según señaló también la senadora. Buscan la regulación de la marihuana, hacer reformas a la ley del notariado y a la ley de migración, aunque por ahí ella comentó que era inmigración, cuando realmente pues la ley recibe el nombre de migración, ¿no? Entre otros cambios. Entonces se avisora una agenda legislativa bastante activa. No solo es alrededor de este parlamento abierto, como le han denominado, a los foros para analizar la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador, y que por cierto pues no han para nada le han gustado a nuestros socios comerciales estadounidenses, en virtud de que pues por más de que intentaron disimular, por más de que intentaron disfrazar en las diferentes declaraciones oficiales, tanto el presidente, los secretarios, algunos legisladores que se entrevistaron con la secretaria de Energía de Estados Unidos, la realidad es que las declaraciones que hicieron a través de la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en México fueron muy claras, fueron muy contundentes, donde pues dicen: transmitimos expresamente las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México. Se refieren, por supuesto, a la energía eléctrica y a la preocupación que ellos tienen. ¿Por qué? Porque estemos de acuerdo o no, nos guste o no, estemos en ese ánimo o en algún otro tipo de ideología, la realidad es que México tiene compromisos internacionales que asumió de manera voluntaria desde hace ya varios años, y por tanto debe de apegarse y dar un estricto cumplimiento precisamente a estos compromisos que ya ha suscrito. Y bueno, parte de ellos se verían afectados con esta iniciativa del presidente López Obrador, además que pues honestamente me parece un tanto retrógrada desde mi muy personal punto de vista, ¿no? Y bueno, pues aprovechando también que estamos iniciando y que el próximo 5 de febrero habremos de cumplir ya 105 años con la Constitución que actualmente nos rige. Claro. me permití compartir ahí un esbozo acerca de pues algunos detalles acerca
acerca de cuándo tanto se organizó lo que fue el Congreso Constituyente como la promulgación y la entrada en vigor de nuestra Carta Magna. Sin duda, temas bien importantes que, pues, en tanto al conocimiento que tengamos de ello, pues también nos permite entender lo que hoy por hoy sucede, porque finalmente funciona la política, las administraciones públicas, hasta los partidos. Finalmente funcionan como funcionan y es parte medular de los estudios de los politólogos, Francisco. Hablar de la Constitución, pues a lo que quiero llegar, hablar de la Constitución en nuestro país no es cosa menor, es hablar del documento que rige nuestra vida en común en prácticamente todos los ámbitos. Así es, pues, tenemos que recordar que es la ley suprema, es aquella que es el eje que va a regular la conducta de los mexicanos, no solo de manera individual, sino de manera colectiva, ¿no? Es interesante ver los cambios, por ahí podemos observar, por ejemplo, cómo hay cambios positivos, por supuesto, como el hecho de que los ciudadanos los mexicanos adquieran el carácter de ciudadanos, ya no con las características que se exigían en el 17, que eran que únicamente los varones y varones solteros adquirían la ciudadanía a los 21 años y los varones casados a los 18. Se cambia esto, ahora es hombres y mujeres a partir de los 18 años. Eso por supuesto que es un gran adelanto. Sin embargo, sí me preguntaría qué tan realmente aplicable o qué tan simbólica ya es la Constitución en virtud de los más 800 cambios que le han hecho, y que de 136 artículos únicamente 21 se encuentran intocados. Eso es sumamente interesante. ¿Qué tanto queda de ello y qué tanto, pues, los ajustes han sido los adecuados? Digo, implicaría un trabajo sin duda muy profundo el responder esa pregunta, Francisco, y quisiera hacerte un comentario, dos comentarios. El primero, pues esto que decías de cómo se van haciendo ajustes en función de que finalmente entendemos que la ley es por uso y costumbre y no al revés, ¿no? Aunque a lo mejor tú me lo puedes aclarar y explicar de mejor manera, y cómo, por ejemplo, aquí también en el asunto de la ciudadanía, pues ya cada vez entendemos más que pues aquí somos ciudadanos binacionales y que es natural que nuestra familia, nuestros amigos o nosotros mismos tengamos una doble nacionalidad, y antes eso era prácticamente no existía, tendrías que haber renunciado a una, y hoy por hoy entendemos esta vida global. Y el segundo tema pues va justamente en función de qué tanto, como dicen algunos politólogos, llegó el momento de escribir de cero una nueva Constitución y darle una, ya no actualizada, sino una nueva, que generar un nuevo documento más acotado a la realidad que hoy por hoy vivimos. Mira, muy interesantes tus observaciones. En primer lugar, tienes toda la razón. Digo, dentro de los grandes avances que se tienen es precisamente que la ley ya permite tener dos nacionalidades o más, ¿no? Esto es a partir de 1998. Previamente, como bien señalaste, el adquirir una nacionalidad extranjera provocaba la pérdida de la nacionalidad mexicana. Pero, bueno, son de los grandes avances que se están teniendo. Los usos y costumbres son fuente de derecho, provocan la reforma, la adecuación del marco legal que nos rige, sin duda alguna. Sin embargo, pues habría que profundizar en cuántos de estos cambios realmente han beneficiado al colectivo, y cuántos se han hecho para, digamos, a conveniencia de ciertos grupos, ¿no? Eso es realmente, digamos, el sentido de mi comentario. Claro. Y tu segundo comentario que hacías con respecto a que si se requeriría de una nueva, yo creo que más que estar creando una nueva Constitución o nuevas leyes, deberíamos de primero aplicar las que existen de manera real, de manera como se señala en la letra, que no sean letra muerta, sino que sean letra viva, letra aplicable, y buscar candados que
no permitan, que se esté haciendo cambios a la ley a capricho del gobernante en turno. Eso sería muy importante. Y esa es la otra parte de este espectro de opiniones, ¿no? El asunto que también es muy recurrente hablar de ello, Francisco, y ya para cerrar, de que realmente en México, si respetáramos esas leyes que ya existen, que ya están planteadas, pues sería un país maravilloso y que de hecho estamos cayendo en este contexto en una sobreregulación que raya en algunos casos en lo ridículo. Así es, totalmente de acuerdo. Y mira, hay algunos espacios o algunas lagunas constitucionales, y como bien dices, cerramos con esto, únicamente comentar, dentro de la Constitución política no se contempla la renuncia del presidente de la República, salvo casos graves. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿qué sucedería si en este intento de la revocación de mandato saliera negativa para el presidente, suponiendo, sin conceder, que la mayoría de las personas decidiera que ya no quiere que continúe el presidente? ¿Qué argumento constitucional utilizaría el presidente de la República para poderse separar de su cargo? Eso es algo muy importante que se tiene que considerar. Claro, porque la Constitución dice que fue electo para 6 años y todos esperamos que esté 6 años. En efecto. Entonces, aunque esta es una figura válida dentro de la vida democrática de los países, y que sí nos lleva a pasar de una democracia representativa a una participativa, queda esa laguna que no se han preocupado en legislar. Por ejemplo, los actuales diputados y senadores, particularmente los del partido en el poder. Seguiremos platicando de estos y otros temas, estoy segurísimo. Francisco, muchísimas gracias. Que tengas un excelente martes. Muy buenos días. Igualmente, buen día. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer entre líneas.